Historia del siglo XX. Roosevelt y el New Deal. En 1932, mientras las colas del paro se hacían cada vez más largas en toda América, 13 millones de personas estaban sin trabajo. Casi un tercio de la población confiaba en las donaciones de organizaciones de caridad. No había seguridad social para ayudarles. Era la época de la Gran Depresión. Los desalojos se convirtieron en una imagen común, ya que la gente no podía permitirse por más tiempo seguir con los pagos de su mobiliario y sus viviendas. El presidente republicano, Herbert Hoover, creía profundamente en el esfuerzo personal y no en la ayuda del gobierno. Pensaba que la seguridad social contribuía a la pereza. Sus esfuerzos para detener el alza del desempleo fueron pocos y llegaron demasiado tarde. En ese momento los pobres tenían que vivir en ciudades de chabolas, a las que amargamente llamaban Hoovervilles o Villas Hoover. En una entrevista de prensa, Hoover le comentó a un periodista: nadie se está muriendo de hambre en realidad. El ambiente en la ciudad y el campo era desesperanzador. Parecía que las cosas no iban a mejorar nunca. El hombre, destinado a cambiar todo esto, había nacido en la mansión llamada Hyde Park, en el estado de Nueva York. Era miembro de una rica familia americano-holandesa. Su nombre era Franklin Delano Roosevelt. En su caro colegio privado destacaba en deportes y era popular. Su encanto cautivó a una prima lejana, Eleanor. En 1904, ambos estaban invitados a la boda de un primo común. Un año más tarde, ellos mismos contraían matrimonio. Los dos eran ricos. Después de dejar la universidad, Roosevelt ejerció de abogado y se dedicó a la vida familiar. Entró en la política como senador por el Partido Demócrata y más tarde fue el ayudante más joven hasta entonces del ministro de Marina. Luego, en 1921, apareció la tragedia. Roosevelt tuvo un ataque de polio. Nunca más volvería a caminar sin apoyo. Su carrera política parecía llegar a su fin. Su esposa Eleanor fue una ayuda vital en los años sucesivos que le hizo volver a la política. Además, ella tuvo que hacer muchas apariciones en público y esta mujer, que era básicamente tímida, iba a convertirse en extremadamente popular. Animado por su esposa, algunos amigos íntimos y sus propias ambiciones, Roosevelt se convirtió en gobernador de Nueva York en 1928. El éxito allí le llevó en 1932 a llegar a ser el candidato presidencial que el Partido Demócrata ofrecía para combatir la depresión. Vamos a considerarnos todos los aquí reunidos profetas de un nuevo orden de confianza y valor. Esto es algo más que una campaña política. Es una llamada a las armas. Dadme vuestra ayuda no solo para ganar votos, sino para ganar esta cruzada de devolver a América a su propia gente. A pesar de su minusvalía, dirigió una vigorosa campaña contra el presidente Hoover. Su mensaje era claro. Él ofrecía a los americanos un nuevo acuerdo, el New Deal, que pondría a los desempleados a trabajar otra vez. No dio planes detallados para acabar con la depresión. A los votantes no les preocupaban mucho los detalles. Lo que querían y obtuvieron fue esperanza y confianza. El resultado nunca se puso en duda. Amigos míos, parece que ha habido una gran victoria esta vez. Así que permitidme agradeceroslo de nuevo, deciros que espero veros a todos muy pronto y desearos buenas noches con afecto. Había ganado en 42 de los 48 estados. El primer discurso del nuevo presidente a la nación era una llamada desafiante para la acción conjunta del gobierno y el pueblo. Lo primero, permitidme asegurar mi firme creencia de que a lo único que tenemos que tener miedo es al propio miedo, al terror sin nombre, irracional e injustificado.
Pediré al Congreso el único instrumento que nos queda para enfrentarnos a la crisis. Un amplio poder ejecutivo para hacer la guerra a las emergencias, tan grande como el poder que me sería dado si fuéramos invadidos por un enemigo extranjero. Aquella misma noche, en la Casa Blanca, Roosevelt se puso manos a la obra para resolver la situación. Puso toda su confianza en un pequeño grupo de consejeros para redactar las leyes necesarias. Su primer trabajo era restaurar la derrumbada economía. Desde el crack de Wall Street habían cerrado más de 5.000 bancos. La población retiró el dinero de los bancos y lo guardó en casa. No había confianza en el sistema. Para detener el pánico, Roosevelt cerró todos los bancos durante 4 días. En el famoso discurso de los primeros 100 días, persuadió al Congreso para que aprobase 15 nuevas leyes para luchar contra la crisis. En este momento, algo estaba ocurriendo y la confianza volvió a aparecer. Él creía que, explicando estas leyes del New Deal directamente al pueblo, ganaría su confianza. Lo hizo por medio de sus asiduas charlas junto al fuego en la radio. Confianza en la gente. Confianza y valor. Unámonos en hacer desaparecer el miedo. Hemos previsto la maquinaria para restaurar nuestro sistema financiero. Queda para vosotros apoyarlo y hacerlo funcionar. Es vuestro problema, amigos míos, tanto como el mío. Juntos no podemos fracasar. Una de sus primeras leyes permitía que se volviera a vender cerveza. Marcaba el final de la prohibición y del control de los gánsteres en la bebida. A las nuevas leyes, que ayudaron a todos los grupos de la comunidad, se las rebautizó como las leyes del alfabeto. Se prestó ayuda a los granjeros a través de la AAA o Acta de Ajuste de la Agricultura. Los campesinos sufrían por el rápido descenso en los precios de sus productos. Para elevar estos precios, se pagaba a los granjeros que producían menos. Pero esto significó cosechas destrozadas y el ganado que se moría. Para algunos críticos fue un gran gasto. Podía ayudar a los granjeros, pero ¿qué pasaba con aquellos americanos que morían de hambre? La respuesta de Roosevelt era lograr que los desempleados ganaran dinero en los planes de construcción del nuevo gobierno. Por ejemplo, la WPA, o Administración para el Progreso de las Obras Públicas, que dio empleo a unos 8 millones de personas en distintos proyectos durante varios años. Para hacer que los jóvenes salieran de las autodestructivas colas del paro, se crearon los CCC o Cuerpos de Conservación Civil. Limpiaron miles de acres de terreno y plantaron millones de árboles para evitar la erosión de las tierras. En algunas partes de América, las fuertes lluvias ocasionaban inundaciones que arrastraban consigo la tierra y destruían la forma de vida de los granjeros locales. El Valle de Tennessee fue un ejemplo particularmente difícil y una de las más importantes leyes alfabéticas, la TVA, o Autoridad del Valle del Tennessee. Este vasto proyecto del gobierno construyó una serie de presas que controlaban las inundaciones y proveían al valle con electricidad barata por primera vez. Esto enfureció a las empresas privadas que se mantuvieron alejadas del proyecto. El águila azul era el símbolo de la NRA, Administración de Recuperación Nacional, que fue una de las leyes más populares del New Deal y consiguió mucha publicidad porque animó a las empresas a aumentar los sueldos de los peor pagados, mejorar las condiciones de trabajo y otorgó la muy esperada legalización de los sindicatos. Se organizaron grandes desfiles que mostraban el creciente optimismo del pueblo y la sensación de un propósito conseguido. Para millones de americanos en todo el país, parecía que los tiempos más felices habían vuelto de verdad.
Es bueno estar aquí en este campo de los CCC de Virginia. Ojalá pudiera dejar la Casa Blanca un par de meses y venirme aquí para vivir con ellos, porque sé que me inundaría de salud, igual que ellos lo han hecho. La única diferencia es que ellos han engordado unas 12 libras por cabeza desde que llegaron aquí, y yo estoy tratando de perder 12 libras. Muchos americanos pensaban que tener a Roosevelt en la Casa Blanca sería bueno para ellos. Y una de sus primeras ordenanzas como presidente fue que a las personas afligidas que se pusieran en contacto con la Casa Blanca no se les debía evitar con falsas promesas. Personas de todas las esferas escribieron al presidente porque pensaban que él podía hacer frente a sus problemas. Pero también Roosevelt tenía sus oponentes. Había algunos grupos minoritarios, aunque ruidosos, de socialistas y comunistas que creían que no estaba haciendo lo suficiente por la clase trabajadora. Además estaban los ricos, que se resentían de pagar impuestos más elevados para financiar el New Deal. Pensaban que Roosevelt era un traidor a su clase, una amenaza a su modo de vida. Algunos incluso se negaban a mencionar su nombre. Roosevelt hizo frente a esta oposición. Es verdad que se está pisando a algunos y va a seguir así. Pero son solo unos pocos en comparación. Unos pocos tímidos que tienen miedo al progreso e intentarán poner nombres nuevos y extraños a lo que estamos haciendo. A veces lo llaman fascismo, a veces comunismo, a veces totalitarismo, a veces socialismo. Pero al hacer esto intentan hacer muy complejo y teórico algo que es en realidad simple y muy práctico. Yo creo en las explicaciones y en la política práctica. Pero en las elecciones presidenciales de 1936, Alfred Landon, el oponente republicano a Roosevelt, atacó el New Deal como poco práctico y extravagante. Después de 3 años, debe estar claro para todos que el gasto y la extravagancia no producen empleo. Es un espectáculo lamentable ver a los líderes republicanos llamando a este proyecto gasto y extravagancia. Claro que hemos gastado dinero. Se gastó en poner a trabajar a hombres y mujeres necesitados. Cuando los resultados electorales aparecieron, estaba claro que Roosevelt había conseguido otra victoria aplastante. La mayoría de los americanos querían las dos cosas, a Roosevelt y el New Deal. Pero se avecinaban tiempos difíciles. Durante años, la explotación agrícola en el Medio Oeste había empobrecido la tierra incesantemente, dejándola seca y poco consistente. Las fuertes sequías y vientos habían destruido millones de acres entre 1933 y 1936. Año tras año, las tormentas de polvo aparecían, transformando el día en noche. Se creó una enorme cuenca de polvo. Nada crecía. Los animales morían. Muchos propietarios de pequeñas granjas fueron a la bancarrota y los arrendatarios no podían pagar el alquiler. Hubo poca ayuda inmediata que el gobierno pudiera ofrecerles. Así empezó una inmigración en masa desde estas tierras. Miles, atraídos por las historias del oeste de oro, reunieron las pocas pertenencias que les quedaban en carretas desvencijadas y emprendieron el camino hacia California. Pero no hubo una bienvenida para ellos en la rica y fértil campiña californiana. Los que habían sido alguna vez propietarios de tierra eran ahora afortunados al ganar unos pocos dólares en los campos y huertos de este estado. A no muchas millas de distancia, la industria cinematográfica de Hollywood fue uno de los éxitos más brillantes de los años 30. Las estrellas continuaron brillando para aquellos fans que las admiraban. Era en su mayoría un mundo de cuento de hadas, fascinante y superficial, ofreciendo la clase de entretenimiento que ayudaba a muchos americanos a olvidar sus problemas.
Pero en el mundo real, la vida de los refugiados en los campos de trabajo de California distaba mucho de ser lo que se veía en las películas. Al otro lado del país, en Washington, se formó la oposición al New Deal. El Tribunal Supremo, el más alto cuerpo legal de los Estados Unidos, había declarado muchas de las leyes de Roosevelt como inconstitucionales. Parecía que el New Deal estaba en peligro. La mayoría de los jueces eran ancianos y se oponían políticamente a Roosevelt. Cuando se propuso aumentar el número de estos, se le acusó de intentar llenar el tribunal con sus simpatizantes y sufrió una grave derrota en el Congreso. La mayor parte de los americanos creían que el tribunal estaba por encima de la política y fuera del poder del presidente. También había problemas en el frente industrial. A pesar de los esfuerzos del New Deal, algunas grandes industrias se negaban a reconocer a los sindicatos. Así, en 1936 y 37, una ola de huelgas de brazos caídos barrió el país. Trabajadores de todo tipo se negaron a dejar sus lugares de trabajo como protesta. Por todas las áreas industriales de América, especialmente en los sectores del acero, del automóvil y del caucho, los piquetes de huelguistas continuaron. Algunas empresas utilizaron cuadrillas privadas de personal especializado en romper las líneas de los piquetes en las huelgas. Para muchos empresarios, en 1937, todos los miembros de los sindicatos eran comunistas peligrosos y merecían que se les tratase como a tales. Pero gradualmente los sindicatos consiguieron obtener el derecho a ser reconocidos, aunque muchos, asustados por las huelgas, no invirtieron su dinero en la industria y el desempleo se elevó de nuevo en 1938. Una vez más aparecieron las colas del paro. Pero al menos ahora el gobierno estaba listo para representar su papel. Los desempleados no tendrían que pasar más tiempo rebuscando en los cubos de la basura para mantenerse vivos. La seguridad social y las pensiones para la tercera edad se habían establecido. A finales de los años 30, el New Deal había empezado a transformar el país. Las empresas del gobierno construyeron carreteras, casas, colegios, hospitales y edificios públicos de todo tipo. Las nuevas presas y otros proyectos no solo dieron trabajo y electricidad a muchas partes del país, sino que hicieron que millones de acres fueran fértiles otra vez. Ahora había menos granjeros, pero tenían el apoyo de los precios garantizados para sus cosechas. El New Deal había aumentado el poder adquisitivo de mucha gente, aunque al ponerlo en práctica había ofendido a muchos grupos, los grandes negocios, el Tribunal Supremo. Como él mismo dijo con su gesto de costumbre, todos están contra mí, excepto el electorado. Ellos habían visto América atravesando una época muy oscura. Pero fue un hecho fuera de América, la guerra europea de 1939, con su demanda de armas americanas, lo que puso a la gente a trabajar otra vez. Irónicamente, fue este hecho, más que el New Deal, lo que finalmente acabó con el desempleo en los Estados Unidos.